Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo 22 de diciembre. La lección para esta ocasión se titula Encuentro en Galilea. Oremos. Padre eterno que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado y glorificado sea, Señor, su santo nombre. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por estas lecciones, las cuales nos hablan de la relación que debemos de tener con usted. Perdónenos, Señor, si hasta aquí no hemos hecho las cosas que le agradan y que usted desea que vivamos. Siga trabajando en nuestras vidas, Señor. Santo Espíritu, redargúyanos, instrúyanos, corríjanos, para que aprendamos a vivir para darle honra y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todo lo suplicamos sin merecer nada, pero en los méritos de nuestro Señor Jesús lo hemos pedido todo. Amén. Encuentro en Galilea. ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarle a sus discípulos? Recordemos que ya el Señor Jesús ha resucitado. Él está vivo. Pero los discípulos están allá en Galilea, cerca del lago. Allí se encuentran 7 discípulos reunidos en algún lugar, en alguna casa de alguno de ellos, algún familiar. Pero Pedro decide ir de pesca para poder tener para comer. Luego él dice: yo voy a ir de pesca. Los otros 6 le dicen: pues también nosotros vamos contigo. Y se fueron. Porque la mejor hora para pescar, bueno, todo un pescador sabe que es de noche para tener éxito. Pero en este caso, los discípulos, que eran varios de ellos expertos en la pesca, esa noche no pescaron nada. Tiraban la red, ni un pez. Lo tiraban en diferentes lugares, nada. Así es de que ya venían, no estaban ni distantes de la orilla, como a unos 100 metros de distancia. ¿Y qué sucedió? Cuando ya iba amaneciendo, todavía estaba oscuro, que se miraban las siluetas, el Señor Jesús les dice que tiraran ¿a dónde? Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ellos obedecieron y tiraron la red a la derecha de la barca. Y dice que la red se llenó de peces hermosos.
¿Y qué le dice Juan a Pedro? Es el Señor. Él es el que está allí a la orilla. Pedro se había quitado la ropa, la túnica, y andaba, podríamos decir, como en calzoncillo. Pues andaba trabajando, pero cuando escuchó que era el Señor, se volvió a poner la túnica y salió al encuentro de él. Se tiró al agua y los demás quedaron en la barca para sacar la red. Pero Pedro, que se había tirado al agua, jaló la red con los peces, 153 peces. ¿Qué podemos aprender de allí? ¿Por qué no pescaron? Nada. ¿Qué quería el Señor enseñarles? Recordemos que el Señor les había dicho que los haría pescadores ¿de qué? De hombres. No de lo que ellos habían vivido antes. Así es de que allí les está diciendo que ellos habían sido llamados no para seguir en sus tareas que antes habían tenido, sino ahora para hacer una tarea muy especial. Ir a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y en esa ocasión, ¿por qué Juan da un número de los peces que tenía la red? 153 peces. ¿Qué nos puede enseñar eso? Hay varias versiones, pero la que mejor se puede aceptar es una que menciona Jerónimo, uno de los teólogos de aquellos entonces. La explicación más sencilla es la que nos da Jerónimo. Dice que allí en el mar habían 153 clases de peces y que aquella pesca incluía representantes de todas ellas y que por lo tanto el número simboliza el hecho de que de todas, porque esos peces representan personas, de todas las clases de seres humanos, habrán dentro de la red, que significa la red, la iglesia. De todos ellos vendrán al conocimiento y a los pies del Señor Jesús. Así que ese 153 representa seres humanos que vendrán y serán parte de la iglesia de Cristo. Para Él no hay acepción de personas. De toda clase vendrán a los pies de Jesús. También encontramos que el Señor les dice que si tienen algo de comer, les dicen nada, no tenemos nada. O sea, en otras palabras le dice, han conseguido para el sustento nada, no hemos pescado nada. ¿Quién es el que suple en ese momento? Cuando les dice tírenlo a la derecha. El Señor Jesús sabía que no habían pescado nada. Pero aquí vemos al Señor Jesús
preocupándose por sus discípulos. ¿Qué les está diciendo con ello? Les está diciendo que Él es el que suplirá si ellos hacen la voluntad para la cual han sido llamados. Además de ello, encontramos más adelante, después de haber comido pan, pescado, se dirige a Pedro. ¿Qué es lo que había en la mente de Pedro que no lo dejaba estar tranquilo? Él, el que era fuerte de carácter, el que decía y las cosas lo hacía él, que él dijo: aunque todos te negaren, yo no te negaré. Y eso lo tiene en su mente él, que negó a su Señor. Eso no se lo perdona a él. Pero ahora es la ocasión de parte del Señor Jesús para que Pedro se sienta restaurado de las cosas incorrectas que hizo. Pedro nos representa a nosotros. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor: te seguiré, Señor, haré esto, haré lo otro? Y fallamos. Pero aquí el Señor, restaurando a Pedro, es para que también nosotros nos veamos en Él. El Señor Jesús ama a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Hay dos versiones que podríamos utilizar cuando nos dice: Pedro, ¿me amas más que esto? O estos. Podemos verlo de las dos maneras. En primer lugar, tenemos que fijarnos en la pregunta que le dirigió Jesús a Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto o estos? Esto puede referirse a una de dos cosas. Veamos. Puede que Jesús señalara con un movimiento del brazo la barca, las redes, los peces recién pescados, y le preguntara a Pedro: Simón, ¿me amas más que estas cosas? ¿Estás dispuesto a dejar todo esto? A renunciar a las perspectivas de un negocio próspero y una vida razonablemente cómoda para entregarte para siempre al cuidado de mi pueblo y a mi obra? Ese tiene que haber sido todo un desafío para Pedro. La invitación a hacer la decisión final de entregar toda su vida a la predicación del Evangelio y al cuidado del pueblo de Dios. Esa era una manera de verlo. Cuando le dice: ¿me amas más que esto o estos? También puede que Jesús mirara a los otros componentes del grupo de discípulos cuando le preguntó a Pedro: Simón, ¿me amas más de lo que me aman estos? Puede que Jesús se estuviera refiriendo a lo que dijo Pedro la otra noche: aunque todos estos te fallen, yo no te voy a fallar, como dice Mateo 26:33. Tal vez estaba recordándole afectuosamente a Pedro que en cierta ocasión había pensado que él era el único que se mantendría fiel
pero también había fallado. Lo más probable es que el sentido más correcto sea el segundo, porque Pedro no hace ninguna comparaciones en su respuesta, sino solo se contenta con decir sencillamente: tú sabes que te quiero. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús le hizo la pregunta 3 veces? Y lo hizo así por algo. Fueron 3 veces las que Pedro negó a su Señor, y 3 las oportunidades que le dio su Señor de afirmar su amor. Jesús le concedió a Pedro la oportunidad de borrar de su memoria la triple negación con una triple afirmación. ¿De qué manera hacía la pregunta el Señor Jesús? ¿Y cómo respondía Pedro? Aquí nos dice ahí en la lección, Jesús hace 3 preguntas a Pedro, todas relacionadas con el amor a su maestro. Antes de la crucifixión, Pedro insistió en que daría su vida por Jesús. Entonces Jesús predijo su triple negación. En este encuentro en Galilea, Pedro no se pone a sí mismo como punto de referencia, sino a Jesús. Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te quiero. Algunos observan que Jesús utiliza el verbo agapao, que significa amar. Al interrogar a Pedro, y que Pedro siempre responde con otra clase de amor, fileo, que también significa amar, pero un amor como amigo. Jesús usa agapao, es el amor que Dios tiene y nos da a nosotros. Pero Pedro dice que sí, tú sabes que te quiero, el fileo. Ahora él ya no se pone en una altura como el que le está poniendo el Señor Jesús, sino que ahora humildemente reconoce que el amor de Jesús es más grande y que él solamente es un siervo de él. Dice, en realidad, la respuesta de Pedro se centra en la humildad. ¿Ha aprendido Pedro? Sí aprendió. ¿Hemos aprendido nosotros a deponer el yo y a poner al Señor Jesús arriba de nosotros? Recordemos que el Señor Jesús fue manso y humilde de corazón. Y así debemos de serlo nosotros, mansos y humildes, porque nuestro Maestro es el Señor Jesús. Él es a quien seguimos y debemos ser humildes. Y aquí Pedro aprende la lección. Con el fracaso de Pedro, siempre ante él, es más probable que utilice, dice, humildemente un término inferior, sin atreverse a reclamar demasiado para sí. Vemos entonces que la enseñanza allí en el mar o en el lago Genesaret, allí cerca de Tiberias. Tiberias era un pueblo que estaba a la orilla del lago. Habían varias
varios pueblitos a la orilla del lago, y allí en esa ocasión estaban en el área de Tiberias. Así que nos está enseñando el Señor a través de lo que está sucediéndole a Pedro, que debemos aprender a ser humildes. Después que el Señor resucitado apareció 3 veces a los discípulos, estos volvieron a pescar por sugerencia de Pedro. Trabajaron toda la noche, pero no consiguieron nada. Estoy leyendo lo que es para la ayuda del maestro. En condiciones normales, habrían pescado algo, por poco que fuera. Habrían traído unos cuantos peces. Pero Jesús pretendía que este fracaso los hiciera enfocarse en ser pescadores de hombres. Nuestro fracaso es algo que solemos hacer bien a menudo y nos lleva a buscar la ayuda divina. ¿A cuántos el Señor los ha llamado a sus filas para que seamos pescadores de hombres? A todos. A todos nos ha llamado a eso. ¿Qué red es la que tenemos que utilizar para la pesca? El Evangelio. Las buenas nuevas. Esa es la red que debemos tirar. Y saldrán diferentes personas que conocerán y aceptarán al Señor Jesucristo. Pero debemos tirar nosotros la red. A todos se nos ha dado esa red. ¿A dónde la tengo? La tengo guardada ya empolvándose en casa, o la ando conmigo para hablarles a otros del Evangelio, del amor de Dios. El Señor en aquella ocasión nos va a pedir cuentas. Nos va a decir: ¿qué hiciste con la red que te di? ¿Qué hiciste con ese privilegio que te di de que lleves las buenas nuevas a otras personas? Podré decir: he aquí, tú me diste esto y con eso conseguí esto. A todos, recuerde que a todos les dio diferentes cantidades. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. ¿Y qué? Aquel que tuvo 5 dice que lo puso a trabajar y que consiguió 5. Al que le dio 2 también los puso a trabajar y le dio 2 más. Aquel que le dio 1 lo escondió. Pero vendrá el momento en que se nos va a pedir cuentas. ¿Qué de la red? ¿Qué hice? Le diré: no pude, no supe cómo hablar. El Señor no nos está diciendo que tengamos y prediquemos grandes sermones, no. Testifique de las maravillas que el Señor ha hecho en su vida, y el Espíritu Santo es el que se encargará del resto. Así es de que se nos llama a cada uno de nosotros
a través de la enseñanza que le dio a Pedro, nos está diciendo a cada uno de nosotros que debemos subirnos en la barca y remar mar adentro. Y allí encontraremos peces, encontraremos personas que se encuentran sin Cristo. Ese es el anhelo, porque el Señor a eso vino y nos ha dado a nosotros esa labor para que la terminemos. No estamos solos. Se lo dijo a los apóstoles: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si hasta aquí no lo hemos hecho, estamos como Pedro, negando a su Señor, negando a nuestro Señor, diciendo que le servimos y que le amamos, pero negándole. Pero el Señor es lo que quiere, restaurarnos, y nos dice: hijo, si hasta aquí no lo has hecho, bueno, deja eso que no ha pasado, pero comienza ahora a hacer lo que debes hacer. Lleva el mensaje de salvación, que otras personas te escuchen, me conozcan a mí y yo los pueda salvar. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía para el día de hoy. Pedro, que todavía amaba mucho sus botes y la pesca, propuso salir al mar y echar sus redes. Todos acordaron participar en este plan, así que salieron en su barco, pero no prendieron nada. Trabajaron toda la noche sin éxito. Los discípulos vieron de pie sobre la playa a un extraño que los recibió con la pregunta: mozos, ¿tenéis algo de comer? Cuando contestaron no, él les dice: echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de peces. Juan reconoció al extraño y le dijo a Pedro: es el Señor. Pedro se regocijó de tal manera que en su apresuramiento se echó al agua y pronto estuvo al lado de su maestro. Eso está en El Deseado de todas las gentes, página 810. Cuando por tercera vez Cristo preguntó a Pedro: ¿me amas?, la sonda llegó al fondo del alma. Reprendido por su propia conciencia, Pedro cayó sobre la roca diciendo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Algunos aseguran que si un alma tropieza y cae, nunca puede recobrar su posición, pero el caso que estamos considerando contradice esto. Al encomendar a su cuidado las almas por las que había dado su vida, Cristo dio a Pedro la evidencia más fuerte de su confianza en su restauración. Pedro tenía ahora la humildad suficiente para comprender las palabras de Cristo y, sin dudar más, el discípulo que había sido inquieto, jactancioso, presuntuoso, se volvió sumiso y contrito. Siguió de veras a su Señor, el Señor al cual había negado. El pensamiento de que Cristo no lo había negado ni rechazado era para Pedro luz, consuelo y bendición. Eso se encuentra en Conflicto y Valor, página 322. Debemos contemplar a Cristo. La ignorancia de su vida y su carácter induce a los hombres a exaltarse en su justicia propia. Cuando contemplemos su pureza y excelencia, veremos nuestra propia debilidad, nuestra pobreza y nuestros defectos tales cuales son. Nos veremos perdidos sin esperanza.
vestidos con la ropa de la justicia propia, como cualquier otro pecador. Mientras más nos acerquemos a Jesús y más claramente apreciemos la pureza de su carácter, más claramente discerniremos la excesiva pecaminosidad del pecado y menos nos sentiremos inclinados a exaltarnos a nosotros mismos. Aquellos a quienes el cielo reconoce como santos son los últimos en alardear de su bondad. El apóstol Pedro llegó a ser fiel ministro de Cristo y fue grandemente honrado con la luz y el poder divinos. Tuvo una parte activa en la formación de la iglesia de Cristo, pero Pedro nunca olvidó la terrible vicisitud de su humillación. Su pecado fue perdonado y sin embargo, él bien sabía que para la debilidad de carácter que había ocasionado su caída, solo podía valer la gracia de Cristo. No encontraba en sí mismo nada de qué gloriarse. Eso está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 123. Así que, mis queridos hermanos, así como Pedro, nos encontramos muchos de nosotros. Creemos que ya el Señor no nos puede perdonar, que hemos ido tan lejos. Aquí nos enseña, en la enseñanza con Pedro, que el Señor nos ama y Él quiere restituirnos a que sigamos adelante, mirando al Señor Jesús, no mirando lo malo que hicimos, sino que vengamos a Él. Él nos perdona, nos restaura y nos dice, sigue adelante. Así que, hermanos, como nos dice al final la lección, ¿por qué es tan importante la humildad para conocer al Señor? A la luz de la cruz, ¿de qué podemos sentirnos orgullosos? Debemos de ser humildes, reconocer que hemos fallado y reconocer que solamente en Cristo, en su grande amor y sacrificio, podemos encontrar el perdón, fortaleza para seguir avanzando hasta llegar a donde el Señor anhela llevarnos. No olvidemos la historia de Pedro, porque es nuestra historia. Que el Señor les bendiga y que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.